Listo, gracias. Gustavo, muy buenas noches. Edwin, Morelia y Jefferson, ¿cómo les ha ido? Buenas noches, profe. Muy bien usted, ¿cómo ha estado? Bien, bien, gracias a Dios. Vamos entonces a evacuar lo que nos convoca hoy. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, señor. Qué ganas. Bueno, nosotros hemos hecho un recorrido acerca de la jurisdicción indígena, acerca de el análisis de la política pública frente a los aspectos de los menores, frente a los mayores, lo que se entiende por las políticas públicas y hemos hecho un eje transversal de que la política criminal pública pertenece a la política pública. Y en ese campo debemos señalar que la evaluación de las políticas públicas necesariamente incide en la evaluación de la política criminal. En tanto, la política criminal es una especie de la política pública. Partiendo de esa base, toda evaluación es un proceso sistemático. Cuando ustedes eh, vamos a realizar un trabajo, cualquiera que sea, pero principalmente con fines académicos, lo primero que nosotros hacemos es buscar en los libros, en los respectivos repositorios de las universidades. Ese proceso de sistematización, pues implica que ustedes vean y que en su maestría ustedes vean lo que se denomina el estado del arte o el estado de la cuestión, metodológicamente hablando. Al igual como se construye una tesis, llámese de maestría o doctoral, que es una evaluación a un estado del arte con una proposición en mi propuesta teórica, si lo queremos llamar así, o presupuestos teóricos, que en materia de investigación se denomina el marco teórico. Lo mismo ocurre en la evaluación de la política pública. Cuando yo hablo de evaluar una política pública, debo ver qué políticas públicas hay sobre la materia que voy a investigar. Es decir, auscultar un estado del arte o un estado de la cuestión. Eso significa que yo tengo que, como investigador o como evaluador de una política pública, valorar, uno, el diseño de esa política pública. Entonces, mi trabajo de evaluación podría estar relacionado solo con la evaluación de una política pública criminal, cualquiera que sea, en el diseño. Imaginémonos nosotros en ese sentido evaluar la política pública frente a las medidas de aseguramiento. Cuando hablamos de la política pública, hablamos de todo el eje transversal de la política criminal marcados en nuestro contexto y frente al ejemplo que estoy dando, por ejemplo, ¿cuál ha sido la exposición de motivos frente a las medidas de aseguramiento? Entonces, me puedo encontrar yo que en la ley 600 quien emitía la orden de la medida de aseguramiento o privativa de la libertad era el fiscal. Hubo un cambio a partir del acto legislativo 03 del 2002, en virtud del cual el modelo procesal hizo un giro, es decir, dejamos una vertiente o una corriente de orden inquisitivo, de orden mixto,
como es reconocida la Ley 600, y en ese cambio de esquema procesal a un esquema procesal de tendencia acusatoria, según la sentencia C-591 del 2005, y ese giro en el diseño constitucional, porque es un acto legislativo que modifica la Constitución. Quien impone una medida de aseguramiento ya no es un fiscal, sino un juez. Un juez investido con unas funciones de control de garantías. Ese diseño me permite ver que un respeto a unos principios, principios que introdujo ese acto legislativo. Por ejemplo, la separación de las funciones de investigación, acusación y juzgamiento, con unos controles. En ese diseño, el eje medular de la nueva concepción de nuestro esquema procesal penal es la audiencia de formulación de imputación. Y entonces fíjense ustedes cómo en esa construcción de ese diseño, pero posterior implementación, la Corte Suprema de Justicia ha ido moldeando su jurisprudencia. Si bien hay un diseño constitucional a partir de un acto legislativo, hay unos principios de esa separación. Fíjense cómo los jueces de control de garantías, de acuerdo a lo señalado por la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia, pueden decretar pruebas de oficio. Eso no lo puede hacer un juez de conocimiento porque resquebraja el modelo adversarial. Pero en virtud de las garantías, en sede de control de garantías es posible, pero ya estoy hablando de un tema de implementación. Ahora, pasemos a los efectos que también los puedo valorar. ¿Cuál sería entonces la dinámica o verificar los efectos? No solo que existen unas normas, que existen unas providencias que moldean la aplicación, es decir, la implementación de esa política pública, sino un efecto. Y por ejemplo, en materia de imposición de medida de aseguramiento, Ley 1652, entre otras que han modificado los artículos 307, 308, 310, 311, 12, 13 y 14 del Código de Procedimiento Penal, vemos que en Colombia se llega a señalar, por ejemplo, que a nadie se le niega una medida de aseguramiento. Pero eso donde se ve en un efecto que la Corte Constitucional ha sido muy clara. Un estado de cosas inconstitucionales en las cárceles, por hacinamiento carcelario, porque, por ejemplo, también no se generan las condiciones de sanidad y salubridad para que se reciban visitas de carácter conyugal. No existían, por ejemplo, medidas relacionadas, fíjense todo lo que pasó con el COVID, de bioseguridad en las cárceles. Y entonces, el análisis de esa política pública, bien sea en sus fases de diseño, implementación y efectos, pero esos efectos en nuestra Corte Constitucional ha generado unas obligaciones para que el Estado diseñe nuevas políticas públicas, pero no solo se quede en la política pública, sino que haya una implementación dado esos efectos, en este caso, negativos más que positivos. Fíjense ustedes también cómo desde el plano internacional y lo que hablábamos, creo que en nuestra tercera clase, cómo la política criminal ha sido moldeada a partir de intereses supranacionales. Cuando nosotros estudiamos la Convención de Nueva York de 1981, cuando pasamos después a la Convención de Naciones Unidas o la Convención de Viena,
contra el tráfico ilícito de drogas de 1988, cuando pasamos a la Convención de Mérida del año 2003 sobre delincuencia organizada y terrorismo, cuando pasamos a la de Palermo, entre otras, desde el punto de vista de la recuperación de bienes o el denominado Civil Assets Forfeiture, la recuperación de bienes, lo que se observa es que la política criminal, es decir, su diseño, los exhortos a los estados, es que empiecen a generar no solo persecución unidireccional, sino bidireccional. ¿En qué sentido? En que teníamos o se entendía que persiguiendo solamente a la persona que ha ejecutado una conducta punible era suficiente. Pero no, porque a partir de los nuevos riesgos, sí, ustedes podrán leer Ulrich Beck, La Sociedad del Riesgo, Francisco Muñoz Conde, Lecciones de Derecho Penal, entre otros. El derecho penal clásico, a partir de su diseño de una política pública, empieza a ser insuficiente. Insuficiente para una criminalidad organizada, transnacional, policriminal, como se llama, es decir, tiene múltiples facetas. Y eso lo podemos ver nosotros en casos prácticos. El Tren de Aragua, si ustedes van a Patio Bonito, gran parte de ese sector en Bogotá es dominado por el Tren de Aragua. Y de las interceptaciones que se han generado a las personas que pertenecen a dicho grupo, se observa cómo tienen conexiones desde la cárcel de Torcorón en Venezuela, se comunican allá, llega el mensaje a Bogotá, incluso se extiende a Ecuador hasta el Cono Sur en Chile. Incluso estas personas eran capturadas, les cuento porque tuve una investigación de 22 personas del Tren del Agua. Y en esas interceptaciones se muestra cuando se capturaron a los primeros 20 personas del Tren de Aragua, ya hace aproximadamente unos 4 años. Esas personas llamaban y decían que necesitaban traer por lo menos 200 personas más de Venezuela, dada esa captura, porque iban a seguir su negocio. Dentro de las actividades criminales estaba el microtráfico, pero su negocio grande era el narcotráfico, traían grandes cantidades y distribuían en varias partes de Colombia. Actividad criminal extendida también en las otras latitudes. La extorsión, homicidios selectivos frente a la guerra de ganar territorios para el microtráfico, pero adicionalmente, unido a la extorsión, obligaban a los vendedores a que ellos vendieran sustancias estupefacientes y licor adulterado. A eso me refiero cuando hablo de las organizaciones policriminales, múltiples conductas criminales ejecutadas bajo un designio común, es decir, un propósito con una finalidad lucrativa que se encuentra expuesto, ustedes lo pueden encontrar en la Convención de Palermo, y que fue objeto de un diseño y posterior implementación con nuestra ley 1908 del año 2018 relativa a grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. Entonces, las fases de diseño, implementación y efectos se interrelacionan, se comunican unas a otras, pues de nada sirve una política criminal diseñada si no se implementa y mucho menos sin verificarse los efectos, es decir, su evaluación final respecto de todas esas fases. ¿Qué implica que nosotros evaluemos la política pública? Pues que nos va a permitir tomar decisiones y promover una mejor transparencia gubernamental y hacer frente a lo que tenemos, a una prevención general positiva
o negativa, de acuerdo a los fines que busca las penas, pero adicionalmente, como les decía, de acuerdo a toda esta política criminal supranacional, es decir, internacional, es hacer frente a los réditos o a las ganancias ilícitas derivadas del delito o de la actividad ilícita como concepción más amplia. Frente a esa situación, podemos observar cómo en Europa ha regulado, por ejemplo, con la Ley Ordinaria 01 del 2015, diferentes modalidades de decomiso en los cuales no se requiere sentencia penal. En Italia, por ejemplo, y en Portugal, situaciones de decomiso o confiscación ampliada. En Latinoamérica, a partir del modelo colombiano que se dio propio de nuestra coyuntura, la extinción del derecho de dominio. En tanto, nosotros, en ese diseño de esa política pública, teníamos el comiso, pero solo era para el penalmente responsable, es decir, no abarcaba a los terceros, frente a los cuales todas estas convenciones de carácter internacional combinaban al Estado colombiano a buscar esa persecución no solo personal, sino patrimonial con la finalidad de desestructurar o desfinanciar el crimen organizado. Frente a ello, entonces, ¿qué es una evaluación de la política pública? Como término macro, pues es un proceso sistemático, como ya lo vimos. Hay una recopilación, pero también hay un análisis de esa información. Implica una comprensión global. Podemos hacer una evaluación de política pública dirigida, puede ser local, regional, nacional, pero siempre debemos pensar la política criminal en términos globales, porque esas políticas nos son impuestas a nosotros ya de manera supranacional y frente a los cuales el Estado colombiano termina ratificando o haciendo leyes que ratifican esos convenios de orden internacional. Finalmente, ese proceso de evaluación es un juicio de carácter valorativo. ¿Por qué? Porque una política pública no solo se queda en un análisis intra o infra eh, constitucional, legal o político de política, ¿sí? Que puede estar en un decreto, en una resolución, donde quiera que esté ese plan, una directiva, por ejemplo, como las expedidas por las fiscalías, por los fiscales generales, donde se hace política criminal. Y entonces ese juicio, pues esa comprensión de esa, antes de eso, esa comprensión de esa política, plan o programa, debe mirarse no solo de forma micro, sino de forma macro, porque eso responde regularmente a unos lineamientos de orden internacional. Por ejemplo, uno diría que, como vimos en el caso de la Jurisdicción Especial Indígena, como política pública de respetar la autonomía, los usos y costumbres, las formas en que las personas eh, que no comparten una cosmovisión como la nuestra, como la sociedad mayoritaria, pues implica ejercer un trato diferenciado y por eso se reconoce en virtud del principio de igualdad material. Uno diría eso es autóctono colombiano, pero la respuesta es negativa. Nosotros vemos en los Estados Unidos, también, incluso en Canadá y partes de las fronteras de estos dos países, personas aborígenes. En Ecuador
en Bolivia una constitución plurinacional. Y entonces veíamos como una norma derivada de la OIT y derivada también de Naciones Unidas se informa y se solicita a los estados hacer programas diferenciales frente a los indígenas. De hecho, reconocido también jurisprudencialmente por parte de las Cortes sobre Derechos Humanos, en nuestro caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para finalmente hacer un juicio valorativo sobre ese diseño, implementación o efecto. Puedo evaluar los tres elementos, aunque puedo evaluar solamente uno de ellos. Les tengo un video. Permítanme a ver si dejo de compartir para copiarlo y vemos un momento el video. Listo, ya se los comparto. Compartir sonido. ¿Me pueden informar si se escucha el video? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces dura 6 minuticos. Vamos a ver. Perfecto. La evaluación de las políticas públicas es muy importante porque me permite incluso tomar decisiones, reajustar el plan estratégico para alcanzar los resultados esperados. Y un primer punto es diferenciar entre la evaluación, que es parte del proceso de las políticas públicas, y el análisis, que como ya lo vimos, es un tema de investigación de la vida, del desarrollo de una política pública. Aunque la evaluación le aporta insumos al analista de política pública. Entonces, hay diferentes tipos de evaluación dependiendo del momento, el antes, el durante y el después. Entonces tenemos evaluación ex ante, concomitante y evaluación ex post, dependiendo del momento, dependiendo de para quién se realice la evaluación de política pública, dependiendo de cuál sea el modelo de evaluación de política pública que yo realice. En términos generales, se recomienda un modelo de evaluación pluralista, pero la evaluación pluralista en general está convocando a los diferentes momentos, los diferentes actores que participaron en la vida de la política pública, desde los formuladores de política pública, los que participaron en el debate del agendamiento para llegar a la formulación, los formuladores, los implementadores, toda esa serie de actores que participaron en los procesos deberían tener su grado de participación en una evaluación pluralista. ¿Cuál es el problema? Que nuestros dirigentes políticos, nuestros ministros, el mismo presidente, el Ejecutivo de la República, toma decisiones de formulación de lineamientos y de formulación de política pública en un nivel jerárquico alto. Pero ese nivel deja esos lineamientos en el Plan Nacional de Desarrollo, y ¿quién va a ejecutar la administración pública? Las diferentes organizaciones públicas colombianas y hoy los privados que cumplen funciones públicas. Estoy hablando de que empiezan a ejecutar desde los mismos ministerios, departamentos administrativos, establecimientos públicos, etcétera, etcétera. Y hay
no hay una relación permanente entre quienes están en el nivel superior y quienes están ejecutando la política pública. Y tampoco la hay cuando se ejecutan programas como los programas de Familias en Acción, Madres en Acción, etcétera, programas del Departamento para la Prosperidad Social que vienen desde el sector central y son ejecutados por los entes municipales. Entonces, ahí hay algún grado de dificultad entre el implementador, entre el agente municipal que atiende a la población objetivo y el tomador de decisiones del primer nivel que dejó plasmados los lineamientos de la política pública. Muchas veces no hay la suficiente coordinación de arriba hasta el último nivel y se presentan algunas dificultades al momento de aplicar en los municipios esos lineamientos de política pública, de desarrollar y atender al sujeto objeto de la intervención de política pública. En teoría, una de las evaluaciones más recomendadas es la pluralista, pero es difícil de ejecutar, es difícil de hacer, es costosa, requiere tiempo y esfuerzo. Uno de los principales problemas en la práctica, en la realidad, es que no se hacen suficientes evaluaciones de las políticas públicas. Las evaluaciones que se hacen son evaluaciones generales y la evaluación, entre otras cosas, es muy importante porque me da elementos. Ojalá yo pudiera hacer evaluaciones permanentes y evaluaciones sobre la marcha del quehacer de la política pública para poder reorientar hacia dónde voy cuando la evaluación me está dando información y me dice, señor gerente, ojo, prenda las alarmas porque no está alcanzando suficientemente los objetivos establecidos en su plan estratégico de gestión. ¿De acuerdo? Entonces, sí, la evaluación es importantísima y sería muy importante que se hiciera permanentemente una evaluación de impacto, de resultados de la intervención de política pública frente a las poblaciones objetivo de esa política. Y el otro campo es articular esas evaluaciones con el análisis de política pública. Estaríamos bastante evolucionados donde avancemos en ese sentido. Bueno, entonces de este video podemos señalar que el caso, o en el caso de la evaluación del modelo, que ahí nos señalaba un modelo pluralista, a partir de los formuladores, de los que debaten, así como de los implementadores, es el modelo sin lugar a dudas más caro. Sin embargo, la evaluación de la política pública sí se puede hacer desde algunos de esos intervinientes. Por ejemplo, podemos acoger solamente el foco de el sujeto pasivo de, o diríamos activo, pues, de pasivo frente al proceso penal, que es a quien se le dirige el ius puniendi, a los procesados, por ejemplo, a las madres gestantes que tienen un trato diferencial, por ejemplo, en la concesión de subrogados. Podemos analizar la política pública desde los fiscales, desde los procuradores, desde los jueces,
pero también desde el Ministerio de Justicia y quienes las formulan, desde el Consejo de Política Criminal, entre otros. ¿Cuál es la utilidad entonces de hacer una evaluación, bien sea pluralista o unitaria, dependiendo del enfoque, dependiendo del nivel y dependiendo del momento? ¿Sí? Desde el diseño, como él lo señalaba, ex ante, desde la implementación, un modelo o un tipo concomitante o posterior o ex post, es decir, el efecto. Pues esa utilidad nos va a permitir dar transparencia en la rendición de cuentas. Pensemos nosotros en la aplicación del principio de oportunidad. ¿Qué es el principio de oportunidad? En nuestra legislación, en la ley 906 de 2014, de 2004, perdón, eh, y a partir, por ejemplo, de la resolución 561 del año 2024, con una modificación con la resolución 072 del 2025, la Fiscalía General de la Nación hace un reajuste en la implementación del principio de oportunidad. ¿Cuál es el cambio? Se quitó el grupo de principios de oportunidad y justicia negociada que existía en el despacho del fiscal general, con la finalidad de que los fiscales aplicaran en más causales el principio de oportunidad. A su vez, se desconcentró las mismas, por ejemplo, en los casos donde hay delación de organizaciones, de bienes, causales 4 y 5, donde el testigo, la quinta, se compromete a participar como testigo de cargo en contra de los otros, ya no lo hace el fiscal general, sino el director, quien es mi superior funcional administrativamente. ¿Y ello para qué? Para tener un impacto político criminal, que es reducir las condenas, pero también reducir el poco impacto o el poco implementación que tenía el principio de oportunidad. Con una finalidad, ampliar la aplicación del principio de oportunidad en casos donde pues, no se requiere o en casos donde vamos a sacrificar un poco de justicia en beneficio de una mayor justicia. Caso, por ejemplo, que tuve en mi despacho, una muchacha sedujo a un hombre, el cual lo secuestraron, lo extorsionaron y le hurtaron más de 1.000 millones de pesos. Fue toda una organización que estuvo en eso y a ella se le dio el principio de oportunidad y echó al agua en términos castizos a más de 8 personas. Se condenaron a esas 8 personas y a esa persona se le suspendió inicialmente el proceso penal y posteriormente se renunció a la acción penal. Entonces, eso tiene una finalidad muy clara, ¿sí? Que es maximizar medios alternativos en el conflicto penal. ¿Y eso qué genera? Por ejemplo, este año, en la rendición de cuentas del año pasado, se escuchó a la fiscal general decir que se había implementado este principio de oportunidad, que ya había mayores radicaciones en el SPOA del principio de oportunidad, es decir, mejorar la calidad en la prestación del servicio y que no todos los delitos tienen que estar en la cárcel. Es decir, una evaluación de costo-beneficio. ¿Eso qué permitió? Esa política de esa resolución 561 del 2024, pues es una toma de una decisión basada en la evidencia. ¿Cuál era la evidencia? Que no se estaban dando principios de oportunidad, con una finalidad, favorecer la eficacia y la eficiencia pública, en este caso la política criminal que tiene el Estado. Y finalmente, esa utilidad también nos da un aprendizaje para hacer unos lineamientos estratégicos. De hecho, los fiscales generales, cuando uno observa la asociación
Internacional de Fiscalías, la IAMP se llama, donde Colombia hace 2 años se fue o asumió la presidencia. eh, tienen, cada fiscalía tiene lineamientos estratégicos. En ese sentido es hacia dónde se proyecta la política y donde también interviene la ciudadanía. Por ejemplo, en materia de atención a víctimas de delito sexual, de violencia de género, violencia contra la mujer, se han implementado los denominados PAF, los puntos de atención familiar, lugares de erradicación de denuncias, en lugares donde no existía presencia de la fiscalía, a fin de que también la ciudadanía participe de un sistema que es el sistema de justicia. En ese sentido, la evaluación de las políticas públicas de manera general, porque en nuestra última clase vamos a enfocarnos en la evaluación de la política criminal, tiene unos objetos. En las políticas propiamente dichas, en los planes, fíjense, ahí nos hablaba del Plan Nacional de Desarrollo, esa es la ruta que guía el desarrollo de un país, ¿sí? En todos los niveles, se habla de todo ahí: economía, finanzas, negocios internacionales, producción, y también se habla de criminalidad. ¿Qué programas se van a implementar y las medidas que se van a tomar? Yo puedo seleccionar todos o una parte de esos objetos para hacer mi análisis de política pública. Pero el análisis de ese objeto, cualquiera que sea, tiene unos sujetos, ¿no? Es decir, cuál es la población objetivo o sujetos de esa política criminal. En este caso, política pública. ¿Cuál es el costo, el coste y la eficiencia? ¿Para qué? Hay que hacer un análisis de recursos, la utilización y su optimización. Fíjense ustedes lo que está ocurriendo con la financiación y al parecer no hay los suficientes recursos para financiar la educación de carácter público, ¿sí? Todos no podemos tener en un estado acceso a la educación privada, y los que no tienen, entonces pues el estado tendrá que ayudar en esa implementación de esa política pública, el acceso a la educación y principalmente a los jóvenes y menores, niños, niñas y adolescentes, frente a los cuales pues deben a- apartarse unos recursos, optimizarlos para que rinda y se extienda a toda la población. Otro tipo de evaluación puede ser los resultados, el impacto, es decir, los efectos directos, así como los indirectos de dicha intervención. Cuando procesan a una persona, también resultan indirectamente vinculadas las víctimas, incluso así sea el Estado. Fíjense ustedes, por ejemplo, en los delitos de lavado de activos, resulta comprometida el orden económico y social del Estado. En un delito de explotación ilícita de yacimiento minero, si cogen oro, si cogen esmeraldas del Estado colombiano, pues el Estado colombiano no va a recibir regalías fruto de ello. Si en la implementación de las políticas públicas, cualquiera que sea, supongamos educación, que es una de las que estamos hablando, se apropian de esos recursos, es decir, existe un peculado por apropiación, pues hay un impacto negativo de manera directa, pero indirecta también frente a la sociedad, que no va a tener personas que se están educando de manera adecuada, las apropiaciones en los recursos de la salud. Entonces, fíjense cómo también los resultados e impactos de carácter negativo muchas veces tienen una relación directa con la política criminal. Finalmente, podemos hacer una evaluación al proceso de implementación, es decir, a lo que vimos al inicio,
cómo se erige la política y cómo se implementa, por ejemplo, entrevistando a los actores que intervienen en ella. ¿Qué días estaba viendo en mi Instagram? No, perdón, en la cuenta de X, cómo los juzgados de Palo Quemado están yendo a entrevistar a las personas y les preguntan, bueno, ¿usted qué piensa que se hacen con con las personas que procesamos? Entonces unos decían que los dejaban en libertad, otros los decían que los mandaban para la cárcel, otros decían que el Estado no hacía nada. Entonces fíjense cómo los jueces, una parte esencial de el proceso y los que aplican la política criminal del Estado ya en leyes, eh, intervienen incluso haciendo un factor pedagógico y educativo de lo que es el sistema penal. ¿Sí? Haciendo una labor eminentemente pedagógica para la ciudadanía. ¿Cuál es el ciclo de una política pública? Carlos, buenas noches. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí se escucha? Recíproco. Listo. El primer paso es la definición del problema, es decir, qué problemas tenemos, se cuantifica, se analiza y se enfoca en la problemática. Muchas veces el problema es tan grande que se hace adecuado solo iniciar con determinados focos. Fíjense lo que usted hizo, lo que se hizo por parte de la Defensoría del Pueblo en el año 2016-2020, es decir, hace dos defensorías y era que cerraban las cárceles. Esa definición, luego posteriormente, o esa acción de política pública de no incrementar más el hacinamiento carcelario, luego fue llevada a una sentencia de orden constitucional. ¿Con qué? Con el establecimiento de una agenda, este caso pues práctico, se formularon unas políticas que todavía no se han cumplido. De hecho, la Corte Constitucional emitió unos lineamientos en el año 2022 y 2024 en las sentencias de seguimiento a el estado de cosas inconstitucionales, en específico de las cárceles. Y finalmente viene esa fase de implementación de esa formulación de la política, luego de haber previamente establecido una agenda, una hoja de ruta, una definición, para posteriormente evaluar qué el resultado, el impacto o el efecto del cual hemos venido a hablar. Este ciclo se encuentra graficado en en los materiales que yo les envié, que son bastantes. Hay unos lineamientos ya por parte del Departamento de Planeación Nacional de cómo se evalúa una política pública. De hecho, en España también se los incluí en los documentos que les envié. Ya existen formas de cómo se evalúan las políticas públicas y este es uno de los gráficos. Vamos a evaluar qué parte del ciclo de la política pública. La planificación, es decir, fíjense la evaluación ex ante que nos traía el video. ¿Qué clase de enfoque vamos a abrir? Vamos a hacer y entonces el tema de la necesidad, la planificación, la fase ex ante, así como la fase ex post, hacen parte de una dimensión estratégica. Pero la implementación, como, como lo que resulta de esa implementación, es decir, el resultado, hacen parte de una dimensión operativa. Y yo puedo evaluar cualquiera de estas fases, todas o una o algunas de estas. ¿Sí? Entonces, llévense en su cabeza este gráfico donde se hace necesario en un ciclo de la política pública analizarla de manera eh, anterior, es decir, ex ante las necesidades, el problema, el diseño, el modelo que vamos a analizar. En segundo lugar, la implementación como fase intermedia, es decir,
cómo se está ejecutando la política pública y además, no solo cómo se ejecutó, por eso es fase intermedia, sino es una evaluación concomitante. Implementación actual de esa política pública. El resultado, entonces, ¿qué nos generó? ¿Sirvió? ¿No sirvió? Y finalmente el impacto, que son dos enfoques integrales en la evaluación de si se implementó, si sirvió, cuáles fueron los errores, a partir de quiénes, de los tres ejes transversales, los formuladores, los que lo debatieron y los que lo implementaron. Ello vinculando también a la ciudadanía y por eso ustedes en esa evaluación de políticas públicas muchas veces pueden implementar estrategias de evaluación como entrevistas de carácter semiestructurada. ¿En qué consiste una entrevista semiestructurada? Para los que son psicólogos lo sabrán más que yo. Regularmente una entrevista semiestructurada pues está estructurada por fases, una fase de ambientación, una fase de colocación y finalmente por eso se llama semiestructura, donde a quien yo vaya a entrevistar tiene la posibilidad de ampliar esa información. Eso sucede, por ejemplo, en las entrevistas en delitos de tortura, en los delitos sexuales contra niños, niñas o adolescentes, se hacen esta clase de entrevistas por parte de psicólogos donde hacen primero un acercamiento a la persona para que finalmente cuente todo lo que tenga que contar frente a ese delito, ya de manera no tan rígida. Por eso es estructurada al inicio y frente al tema central se vuelve de libre confección, ello siempre y cuando se respete cierta ruta. Por eso semiestructurada. Por ello entonces, el diseño de la política pública debe partir del análisis del problema. Fíjense que nosotros en la Constitución de 1886, como vimos, no existía el reconocimiento a las autoridades indígenas, ni mucho menos una jurisdicción especial indígena. Había un problema, se cuantificó, se analizaron las causas, porque teníamos una constitución decimonónica frente a la cual había una igualdad fruto del liberalismo burgués, que era igualdad para todo el mundo. ¿Sí? Hay un análisis de soluciones, es decir, cuáles son las ideas, lluvia de ideas, podemos mejorar las acciones que están haciendo, que se están haciendo o se están aplicando en este momento, seleccionemos las mejores alternativas, analizamos la factibilidad de esa política pública, es decir, hay que evaluar el presupuesto, un factor socioeconómico, ¿es posible o no es posible? ¿Sí? Fíjense ustedes cuando hicieron esta reforma de la cadena perpetua revisable, pues eso legal era, pero era inconstitucional. ¿Cómo estamos en ámbitos políticos, ambientales y administrativos? ¿Cuáles son las recomendaciones y el plan de acción? Todo esto ustedes lo pueden ver de manera nítida en un Plan Nacional de Desarrollo. Pero si ustedes observan los análisis que hace la Comisión de Política Criminal, son análisis muy parecidos. De hecho, intenté bajarles uno, pero ya no está disponible sobre cómo han incrementado las penas y los delitos. Razón por la cual, que ven con ustedes, eh, hoy eso está en un libro, se los voy a mandar por el chat, se lo mando a Carlos, que es de uno de los magistrados de la JEP y de Ricardo Cita Triana, sobre el análisis de la política criminal en ese sentido. Las fases de evaluación de la política pública, en sus trabajos de grado no quiero que escriban Publics Politics, eso no existe. Política criminal en inglés se dice policy. Las fases de evaluación, primero pues tengo que seleccionar qué política voy a evaluar, el diseño,
el diseño de la evaluación que voy a hacer, ¿sí? ¿Qué clase de diseño? Y entonces el video que les envié resulta muy condensado, condensa muchos de los instrumentos que les he remitido para su lectura, sobre todo el español y el colombiano, de cómo se evalúan las políticas públicas, bien frente a los formadores, frente a las personas que debatieron, frente a los que implementaron, a quién voy a seleccionar, a qué población voy a seleccionar, qué nivel voy a seleccionar, si quien lo hizo, si quien lo ejecuta, y si frente a quienes radica propiamente la acción, y cómo lo voy a divulgar esos resultados. Frente a ello, los textos que les envié condensan o podemos resumir, sintetizar que la selección de la política pública a evaluar tiene una fase inicial y es evaluar qué clase de política voy a escoger, determinarla, como la política criminal puede ser muy amplia, ustedes me pueden decir, voy a evaluar mm, la violencia de género. ¿Qué clase de violencia de género? Porque es que violencia, hay violencia física, violencia moral o psíquica, violencia vicaria, entre otras clases de violencia. Fíjense ustedes, escúchenme un segundo, hablando de los términos de violencia. Hay violencia doméstica, violencia económica, sexual, obstétrica y la última que se empieza a hablar es por prejuicio, además de la violencia institucional, ¿no? Eh, la recopilación, es decir, me es fácil recopilar la información sobre la violencia por género, por ejemplo, en madres gestantes o la violencia obstétrica cuando las mujeres gestantes van al médico y hay violencia por parte de los prestadores del servicio de salud. Entonces, ¿qué voy a evaluar? ¿Sí? ¿Y cómo voy a recopilar esa información? Es muy importante porque eso les va a medir a ustedes las estadísticas que me imagino deben hacer. Los criterios a considerar dentro de esos documentos que les envíen están los objetivos. ¿Qué pretendo yo resolver? Es decir, ¿cuál es su pregunta de investigación? ¿Cuáles son los antecedentes y el contexto de su estado del arte? La población es el objeto del trabajo y el presupuesto. ¿Qué recursos tengo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es el alcance de la evaluación? ¿Sí? El impacto, los resultados, las operaciones o la ejecución, el factor institucional o línea base. Y esa dimensión es importante. Entonces, yo puedo hacer evaluación de la política pública sanitaria en el municipio de Apartado, por ejemplo, desde las instituciones prestadoras del servicio. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante que lo delimiten. Y finalmente, les tengo un video de 15 minutos que se los dejo para su casita. Quiero preguntarles si tienen preguntas o dudas frente a este tema y si leyeron, por supuesto, porque les envié con 15 días de antelación los documentos. No tengo dudas, profe. Bueno, Profe, buenas noches. Yo tengo una duda sí, buenas noches. que Claro, tengo que Edwin, hacer. adelante. Respecto de la evaluación de esas políticas públicas, eh, esta evaluación es pertinente hacerla, digámoslo, en un plazo, no sé, de un mes, 2 meses, después de que esa Sí. política se está ejecutando, o o hay un, digámoslo, un tiempo prudente en la cual se deba hacer esa evaluación. Bueno, para el caso de su trabajo, se supone, hablando desde un factor institucional, toda política pública debe ser medida. Por eso todas las instituciones tienen departamentos o direcciones o órganos de evaluación de la política pública. Fíjese que en la Fiscalía General de la Nación, en la Procuraduría y también en los juzgados hay dependencias que evalúan la política pública.
y generan lineamientos. O sea, esa evaluación es constante y permanente. Ahora, para su trabajo, si le entiendo bien la pregunta, ¿usted lo puede medir en periodos? Por supuesto, porque es que imagínese usted, voy a evaluar la política de sanidad en el municipio de Apartado. ¿Desde cuándo? ¿Desde 1800 o desde la colonia? Entonces, sí es necesario delimitar el periodo de tiempo porque usted está haciendo una evaluación a un enfoque de aplicación de la política. Y ese enfoque de evaluación de la política necesita ser medible y cuantificable. En ese sentido, como lo vimos, usted tiene que verificar qué instrumentos va a ejecutar, las evaluaciones que va a hacer, y pues si usted va a hacer un periodo muy amplio, le queda muy difícil. O por ejemplo, en el caso de que nos comentaba Carlos la vez pasada, sobre la necesidad de que él va a evaluar la política frente a un contexto de género, violencia de género, eh, pues hay que ver desde cuándo, ¿no? Desde nuestro Código Penal actual o desde el Código Penal de 1936, ¿sí? Sería muy bueno desde el Código Penal del 36, pero pues hay unas limitaciones que es el tiempo. ¿Le respondo su pregunta, Edwin, Sí, 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 profe, muy o bien. quiere Ya, que le... Listo. ¿Alguien tiene otra pregunta? muchas gracias. Con gusto, Edwin. Bueno, si no es más, mis queridos colegas, hemos culminado el día de hoy. Les dejo el video de 15 minutos y lo comentamos la siguiente clase, que ya sería nuestro cierre. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en 15 días. Muchas Muchas gracias, gracias. profe. Feliz noche. ¿Me esperan por favor un segundito? Chao. Gracias. Esperamos al doctor Ricardo. Gracias, profe. Gracias, Doc. Santiago, muy amable. Me quedo con los muchachos para darles unas orientaciones sobre un trabajo. Con su merced finalizamos. Le Perfecto. agradezco muchísimo su tiempo. Perfecto, doctor, que esté bien.